La alopecia, por definición, es la pérdida de cabello. En general, las causas de alopecia son múltiples, desde la más frecuente, que es, por ejemplo, en el caso de los hombres, que con el paso del tiempo van afinando el pelo o lo van perdiendo, en algunas mujeres también, hasta algunas situaciones como posiblemente sea la de esta señora, que se llama alopecia areata, en algunos casos universal. Explicado esto así en términos no tan científicos, estamos hablando de una enfermedad autoinmune que afecta a mucha gente en el mundo y que puede dejar definitivamente calvos a algunas personas, como es muy posible que sea este caso. Es decir, es un caso muy delicado y entiendo la reacción del actor, porque la idea actual es de no estigmatizar las patologías en general y mucho más las de piel, que son tan visibles, en el caso de las enfermedades de piel y de pelo, como sería este caso. Es decir, que es una enfermedad, autoinmune, quiere decir que en su cuerpo hay, ¿vieron los anticuerpos, que son los que nos defienden de las infecciones? Bueno, se habló mucho de esto con el tema del COVID. De hecho, lo que sucede en estas patologías autoinmunes es que nuestras defensas no reconocen algunas partes o algunos órganos de nuestro cuerpo y las atacan como si fueran los Pac-Man, como si fueran esos pequeños bichitos que uno ve a veces en caricaturas o en dibujitos. Bueno, van a atacar alguna parte de nuestro organismo. En este caso hablamos de que atacan el folículo piloso, que es el pelo. Eso es lo que ha sucedido con esta señora. Ahora, vos decís, es una enfermedad autoinmune, le puede pasar a algunas personas. ¿Es frecuente que te pase algo así? ¿Hay algo que se puede hacer para evitar? ¿Tiene alguna forma de revertir los efectos de la caída del cabello o es permanente, digamos? Una vez que te agarraste eso, ya está, perdés el cabello. Bueno, digamos que dentro del universo de la alopecia areata hay distintas condiciones. Una que es la alopecia areata universal, que es este caso en el cual se pierde todo el cuero cabelludo y en ocasiones esto va acompañado de pérdida de cejas y de pelos en otras zonas del organismo del cuerpo también. Esta es una alopecia difícil de tratar. Se trata con medicaciones a veces antineoplásicas o con medicaciones biológicas actualmente, pero tiene una respuesta lenta y difícil. Claro. En otras ocasiones la alopecia areata es en algunas zonas determinadas. La gente que escucha seguramente conocerá o le habrá pasado quizás, que salgan como medallones blancos. Sí, ¿eso es nervioso? Puede tener, no se saben los orígenes exactamente, por eso es tan difícil su tratamiento, porque no es que sabemos qué estamos atacando. Claro, claro. Entonces, ahora, doctora, ¿cómo le va? Facundo Pastor la saluda. ¿Qué tal, Facundo? Yo le quiero preguntar por un aspecto un poco más humano, si se quiere. Por supuesto que todo lo que usted está hablando es muy interesante, pero ¿cómo los pacientes suelen sufrir este tipo de enfermedades? Porque son enfermedades que, por supuesto, modifican nuestra estética y eso genera seguramente mucha angustia, psicológicamente algunas complicaciones, que es en definitiva como lo que se desprende de todo este escándalo allí en los Oscars, ¿no? Claro, es como te decía hace un ratito. Claramente, bueno, todo el factor del estrés previa a la aparición de la enfermedad, en muchas ocasiones ese es el gatillo por el cual esta enfermedad se manifiesta, pero el estrés que provoca la enfermedad también pasa a ser de alguna manera muy complicada, porque es un estrés que afecta no solo al paciente, sino a su entorno familiar. Por eso yo les decía que la tendencia actual es a no estigmatizar las enfermedades. Nosotros los dermatólogos vemos mucho esto. Lo vemos, por ejemplo, en pacientes con alopecia, lo vemos en pacientes con psoriasis, lo vemos en pacientes con vitiligo, que son esas personas que tienen manchas blancas. Es decir, el ser humano tiene tendencia a que cuando ve algo distinto, lo señala con el dedo. Esto se ve muy claramente en los niños, pero hay gente que no madura nunca y que aún de adulto lo sigue haciendo. Entonces, sabemos que estamos en un momento, en un país que trata de evitar todo lo que sea afectar al otro con juicios o con comentarios
o con acciones que puedan complicarles la vida, porque estos pacientes ya de por sí tienen una vida complicada. Claro, por la enfermedad y la autoestima me imagino que se te daña sí, digamos, cuando te afecta, cuando vos no lo tenías y de repente eso te afectó, es imposible que no te afecte el estado de ánimo, la autoestima. Vos decías hay gente que no madura, pero también hay gente mala, ¿eh? Hay gente mala, están las dos cosas. Fer, vos querías preguntar. Sí, no, quería sumar que Jada Pinkett Smith hizo un video en su cuenta de Instagram en su momento diciendo, esta alopecia y yo seremos amigas, estoy luchando, es una pelea que voy a tener, y por eso decidió el año pasado raparse la cabeza completamente para que no le siguieran preguntando qué es lo que pasaba. Porque ahí también está la molestia que se genera, ¿no? Ante el preguntar, una pregunta que no te interesa recibir. Sí. Más allá de que no se opina sobre el físico del otro, sobre los problemas que pueda tener el otro, la enfermedad que pueda tener el otro. Ella fue la que decidió raparse la cabeza y comunicarlo para evitar estas preguntas. O sea, Chris Rock tenía que saberlo. Y de hecho lo sabe todo el ambiente. Claro, era público, era público. Y lo había manifestado ella. Había dicho, no es fácil afrontar, estoy luchando contra este problema. Perdón. A veces el humor ácido, digamos, no es mi métier, ¿no? Pero bueno, entiendo un poco esto de los medios. A veces el humor ácido no tiene en cuenta que no nos podemos reír del otro, nos tenemos que reír con el otro. Entonces, si le estamos generando un daño, lo que hacemos no solo que va a afectar su aspecto psicológico y el de su pareja y de su familia, sino también, en este caso en particular, en la alopecia en particular, va a generar también un empeoramiento de la enfermedad, muy posiblemente. Claro. Porque como el estrés y toda la cuestión de las hormonas del estrés actúan sobre la salud y la vitalidad del pelo, en el caso particular que ha pasado, muy triste, seguramente que esto va a tener connotaciones físicas para esta mujer y para Will Smith también. Ahora, ¿la alopecia afecta por igual a las mujeres y a los hombres? ¿Hay una edad en la cual te agarra más? Bueno, en ese caso estaríamos hablando de la alopecia conocida como cronoandrogenética. No es la alopecia areata, por eso les comenté. Alopecia areata quiere decir que hay autoanticuerpos. Tengo anticuerpos de mi propio cuerpo que me están afectando. Sí. Lo que vos me consultas seguramente es la alopecia cronoandrogenética, que es hereditaria y que ocurre en algún momento de la vida. Esa se puede evitar, sobre todo cuando uno sabe que sus ancestros, sus antecesores, tanto mujeres como hombres, han tenido pelo fino o pérdida de cabello. En esos casos se hacen tratamientos. Bien. Pero siempre estamos, de alguna manera, luchando contra molinos de viento, ¿no? Un poco como el Quijote, porque es algo que viene con la información genética. Eso es distinto a este caso. Doctora, le agradecemos muchísimo la comunicación con Equipo de Noticias, sobre todo traernos información de algo que realmente desconocíamos para poder entender un poco más, porque entendiendo y con información también podemos ser más empáticos y mejores personas. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Déjame sumarte dos cosas. Primera, la Academia respondió vía Twitter o habló del tema vía Twitter, dijo que la Academia no aprueba la violencia de ninguna forma y después esta noche estamos encantados de celebrar. La violencia de ninguna forma es tanto el insulto como la piña, ¿no? Estamos hablando de las dos violencias. Por eso lo manifiesta de esa manera, habla de violencia de ninguna forma. Y después quiso que pusieran atención en los ganadores y en que fue la ceremonia. La verdad que no. La verdad que la mirada hoy estuvo puesta en lo sucedido con Chris Rock y con Will Smith y Jada Pinkett, que fue protagonista, lamentablemente, la que sufrió el daño colateral de un chiste en la situación, de un chiste en ese momento. Te quería comentar también varias cuestiones. Primero, se analiza qué va a pasar con el Oscar de Will Smith. Algunos pretendían quitárselo a partir de esta situación ocurrida. Calculo que eso no va a avanzar. Y lo último, Will Smith recibe el Oscar a Mejor Actor por una película en la que interpreta al padre de las hermanas Venus y Serena Williams, las tenistas, y él habla de lo que es defender a la familia y lo que significa defender a la familia. Ese personaje lo hacía con sus hijas. Por eso es que también hay cierta analogía con lo ocurrido en la ceremonia, porque él defiende a su mujer, a su familia.